Recibimos a la profesora Lilian del Carmen Cuartas López. Profesora, recuerde que tiene 20 minutos para llevar a cabo su presentación, 15 minutos de presentación y 5 minutos para preguntas. Entonces, a partir de este momento, la presentación de la profesora se llama Uso y función del marcador discursivo entonces en el habla de Cartagena de Indias, Colombia. Bienvenida, profesora. Buenos días, bendecido día para todos y todas. La investigación se titula Uso y función del marcador discursivo entonces en el habla de Cartagena de Indias, Colombia. Bueno, la presente investigación se establece como un complemento del macroproyecto Estudio Sociolingüístico del Español de España y América en el Caribe Hispánico, Presea, capítulo Cartagena. Precisamente en el estudio realizado por Cuartas 2011 hago una investigación. En esta investigación se toman solamente 36 informantes. De esos 36 informantes da una muestra del marcador entonces de 799 usos, pero ya cuando empiezo a hacer el doctorado acá en la Universidad de Antioquia, 2018, ¿verdad, Karim? Fue que empezamos. 2018, entonces comenzamos a tomar otras muestras, ya no con 36 informantes, sino con 54. Ese dato da 1.681 marcadores y por eso comenzamos a estudiar esta partícula a través de este estudio, ¿verdad? Un análisis de estas unidades exige recurrir a disciplinas como la pragmática, el análisis del discurso por un lado y la sociopragmática por otro. Esto implica explicar la intención y la funcionalidad con la que dichas partículas son empleadas en las interacciones comunicativas. En ese sentido, los aportes que ha hecho la teoría del discurso, la gramática y la teoría de la comunicación permiten revelar las funciones que adquieren estas unidades en secuencias discursivas como las descriptivas, expositivas, narrativas, que están dentro de este estudio. Bueno, hay dos hipótesis. Las funciones y subfunciones de los marcadores entonces presentan diferencias significativas de acuerdo con la variable sexo, edad y nivel de instrucción. La segunda hipótesis, el mayor uso de algunas funciones del marcador entonces se asocia con algunas secuencias discursivas específicas. Hay dos preguntas: ¿cuáles son las funciones y las subfunciones que destacan y abundan en los usos del marcador entonces en el cuerpo Presea Cartagena? Y pregunta dos, ¿qué funciones del marcador entonces son más recurrentes en las secuencias discursivas? A nivel de la literatura, vamos a encontrar la clasificación de los marcadores. Dentro del estudio del doctorado, yo decía, es que no solamente hay una clasificación, le decía a mi director y codirector de la Universidad Alcalá, Martín, sino que yo veo que hay una subfunción. En algunos casos no vamos a hallar unos datos altos de una subfunción, pero fueron unos hallazgos que se presentan dentro de este estudio. Entonces hay muchos antecedentes en España, Uruguay, desde la teoría de la relevancia. En el Caribe colombiano empezamos con el trabajo de la doctora Yolanda Rodríguez en Barranquilla, Vázquez, en Valledupar y en la Universidad Tecnológica UPTC encontramos al doctor Calderón en Colombia. En Cartagena encuentran el estudio 2011 con la tesis de maestría con la Universidad Nacional. En 2016 sacamos un libro de 1500 páginas donde hacemos un corpus de Presea, el profesor Andrés Vázquez y mi persona. Y en el 2023-2025 los estudios de marcadores, y actualmente vengo haciendo un trabajo con la Universidad Alcalá de Henares, que es un estudio que se espera presentar al Alfalito y después al Alfal, sobre los estudios lingüísticos de los marcadores, pero ya desde la parte didáctica en la investigación educativa. Ahí está el doctor Martín de la Universidad Alcalá y mi persona trabajando en ello. Entonces los objetivos son explicar desde un enfoque sociopragmático el uso y la función del marcador discursivo entonces en el habla de Cartagena, delimitar las funciones sociopragmáticas de entonces usadas por los hablantes de Cartagena, establecer la covariación entre el uso del marcador según el género, edad y nivel de instrucción, y caracterizar el marcador discursivo entonces según las secuencias discursivas, narrativo, descriptivo, argumentativo y expositivo. En marco analítico me baso en fuentes: Martín y Portolet, Brice, Pont y Pot, Diccionario de Partículas Discursivas, Martín y Fernández. Cabe decir que en el Diccionario de Partículas Discursivas no se encuentra el estudio de entonces. Ya con la tesis doctoral apunta, porque hicimos toda la clasificación también, aparte de lo cualitativo y estadístico, también hicimos la clasificación con el Diccionario de Partículas Discursivas, que no está hecho. El diccionario presenta el marcador bueno, pero no presenta entonces. Ya con esto se da un resultado. Entonces, vamos a definir qué es un marcador. Los marcadores discursivos son unidades lingüísticas invariables, no ejercen una función sintáctica en el marco de la predicación oracional
y posee un cometido coincidente en el discurso, el de guiar, de acuerdo con sus distintas propiedades morfosintácticas, semánticas y pragmáticas, las inferencias que se realizan en la comunicación. Entonces, el método que utilizamos es el descriptivo y el interpretativo. La selección de informantes, una población de 1024, ¿verdad?, habitantes, tipo de muestreo, recolección de los datos por cuotas según Moreno Fernández, consiste en dividir la población en subpoblaciones y en procurar que se atiendan informantes de todas las edades. Entonces, ahí ya utilizamos una muestra, como dice Francisco Moreno, no tengo que trabajar con la población completa de Cartagena. Como es un estudio sociolingüístico, hago una muestra aleatoria que cumpla con las clasificaciones de Marco Presea. Aquí están las categorías. Vamos a mirar las variables sociales preestratificatorias de edad, de 20 a 34 años, de 35 a 54 años, de 52 años en adelante, y vamos a trabajar con los niveles de inclusión. 1, 5 años de estudio, 2, 10 a 2 años de estudio y 3 de 15 años de escolarización. Y lo dividimos por cuotas iguales. Si pueden ver, hombre, mujer, 18, 18, y me da una muestra de 54. En las variables sociales postestratificatorias vamos a mirar la profesión, ingresos económicos y condición de alojamiento. Entonces, el método vamos a utilizar en el descriptivo tablas de frecuencia, gráficas estadísticas, análisis de correspondencia simples, análisis de clúster. Pero en la función, ahí miramos para mirar la categoría de entonces en cada una de estas categorías. Desde la parte inferencial utilizamos 5 programas estadísticos para corroborar que los datos fueran fidedignos. No utilizamos un solo programa estadístico, utilizamos 5. Entonces vamos a utilizar la prueba ETA, TAU, Kendall, prueba de hipótesis de diferencia de Wilcoxon, Bruscal, Wally y regresión logística. La primera pregunta, distribución porcentual de las funciones sociopragmáticas en marcador entonces, después explico las funciones al final no cualitativo. Vemos que el entonces, siendo un adverbio, se presenta como continuativo con 97,4, como consecutivo con 2,2. Acá vamos a ver las funciones de marcador entonces y test de hipótesis por ser su índice generacional y nivel de inclusión. Sigue la distribución, vamos a encontrar un retomador continuativo, ¿verdad? Hay una subfunción que se encontró y ya acá les resumo. Entonces encontramos en estas funciones el comentador polémico, se presentó un caso en el nivel 1 y en el nivel 3 serían 2, el consecutivo, el continuativo, el justificativo, para un total de 469, total general, y ya con un total 1681. Entonces, frecuente en la función continuativa, el nivel de introducción, sexo, edad, no encontramos diferencias. En la función continuativo retomador tampoco encontramos diferencias. Y el marcador entonces siempre va a prevalecer en las secuencias narrativas. Entonces, ¿cuáles son esas funciones que encontramos del marcador entonces? Adelante. El continuativo, el consecutivo, el justificativo y el comentador polémico. ¿Qué subfunción que no se había mostrado en Colombia se encontró en continuativo? Abrir o retomar, que lo encontramos en las entrevistas después de haber hecho los análisis estadísticos. Entonces, en la función continuativa indica el lugar que ocupa un miembro del discurso en el conjunto de secuencias discursivas ordenadas por parte. Los ordenadores se basan en la numeración en el espacio del tiempo. La icotea, yo la cojo, la mato, la cojo y le quito toda la capita que ya tiene en los piececitos, la sancocho con sal y después la cojo y la preparo. ¿Y qué le echa? Bueno, yo la cojo, la sancocho, entonces la cojo y la desmecho y después hago una salsa con tomate. Ahí vemos que el informante comienza a hacer una continuación con el marcador entonces. En la consecutiva, en este caso, entonces funciona como un marcador interoracional con una significación similar a otros marcadores consecutivos como por tanto, por consiguiente y en consecuencia. Quiere decir que si yo reemplazara ese entonces por tanto, por consiguiente, cumpliría una función consecutiva. Pero en esa institución tuvo un problema un tiempo, entonces me tocó cambiarme hacia el Liceo Bolívar. Entonces, presente la información, me tocó cambiarme hacia el Liceo de Bolívar como una consecuencia del miembro del discurso que antecede a la partícula. En este caso, pero esa institución tuvo un problema un tiempo, quiere decir que yo puedo reemplazar entonces por pero. En la función justificativa, los hablantes se atreven a utilizarlo para aportar una razón, justificar una opinión o señalar una causa, y se desvía de esa función de adverbio y ya va a utilizarse como para justificar. A mi papá no le gustaba
ni que yo saliera ni a la puerta. Entonces él es muy machista. En el ejemplo 5 da la impresión que entonces se utiliza para dar una razón. De hecho, es probable que en el enunciado se hubiese expresado así: a mi papá no le gustaba ni que yo saliera ni a la puerta porque él es muy machista. Comentador polémico: este marcador introduce un cambio que provoca polémica en el miembro del discurso en el que aparece con respecto al miembro anterior. Aunque no es muy común, se evidenció su uso en dos hablantes. Lo registré porque se dio el uso. De pronto en un futuro, en algo pancrónico, un estudio pancrónico, pueda que ese marcador salga, por eso tenía que mostrarlo. Solo dos casos. En ambos casos, estos expresaron una idea que luego es contrastada por otra idea que ellos mismos enuncian, pero que representa la voz de otra persona. Fuera de Colombia o en Colombia, bueno, la verdad, la única parte que a donde sí quiero ir es a Bogotá. ¿Por qué? Porque quiero conocerla, es la única parte que quiero ir. Se lo digo cada ratico es Neider, y se la digo a mi marido. Antes de morirme tengo que ir a Bogotá, así sea por 3 o 4 días. Entonces ellos, ahí me menciona otro, ellos me dicen que por el frío, y yo les digo que yo aguanto, pero lo conozco. Entonces, en la subfunción, que fue la única que se encontró, abrir o retomar del continuativo, en este sentido, abrir no se refiere a iniciar la conversación, sino a comenzar un turno en la conversación. Esta función la toma mayor importancia cuando el discurso del hablante ha sido interrumpido por el interlocutor, ya sea por palabras o incluso por risa, como se evidencia en el siguiente ejemplo. Y me ha tomado 2 claritas, en Cartagena viene siendo cerveza, 2 el vale, el memito. Entonces llegué a los ojos cubricocidos, 2 cubricocidos, todo mareado. Entonces, desde que llegué en la casa me dice mi papá: ajá, ahí vienes como borracho. Dije: papi, 2 claritas que me tomé. Bueno, entonces vamos a encontrar sexo. En el estudio sexo hay diferencias, ocurrencias de mujeres. Índice generacional, hay diferencias usados más por los adultos. Nivel educativo, hay diferencia entre el nivel 2 y 3. La secuencia más frecuente es el narrativo y la función más frecuente es la continuativa. Y ahí vemos algo bonito, que siendo un marcador, que es un adverbio, no pierde la temporalidad, va más en la secuencia continuativa, o sea, cumple su proceso, aunque haya una desemantización gramatical, algo de los marcadores que siempre guarda un residuo de origen, citando al doctor Martín, 2013. Entonces, el resultado está en este cuadrito. El marcador, entonces, la secuencia discursiva, frecuente en la secuencia narrativa, menor frecuencia en la secuencia argumentativa. El nivel de instrucción, sexo y edad del estudio de los 56 informantes, aplicando las 5 pruebas estadísticas, mostró que no hay diferencia. En las variables sociales, nivel de instrucción, mayor uso en los niveles 3 y 2, que no debería ser, porque los niños utilizan mucho el entonces como entonces, como una muletilla que sigue, porque no sé qué decir, pero acá se dio más en estos niveles educativos. Sexo, más usado en el sexo femenino. Edad, más frecuente en la población de 35 a 54 años y menos usos a los 20 y 34 años. Y el estudio dio lo que uno pensaba que no iba a resultar. Entonces, frecuente función, ya lo habíamos dicho. Las conclusiones. La anterior propuesta tuvo como propósito mostrar las perspectivas o enfoques que han girado alrededor de los marcadores discursivos. A pesar de las investigaciones que existen alrededor de dicho tema, todavía se pueden realizar contribuciones que complementen la teoría de los marcadores discursivos. Por ende, este trabajo será un aporte para examinar las teorías existentes con respecto al habla de Cartagena y para nominalizar funciones y valores que aún no han sido categorizados. Ya salieron 2 categorías que no estaban dentro de la literatura de los marcadores. Los marcadores discursivos cumplen diferentes funciones en el discurso y algunas variables sociales independientes, y ciertas secuencias discursivas son determinantes en la frecuencia de los usos de los marcadores. Un análisis de los marcadores discursivos exige el estudio de la gramática y el análisis del discurso. La lengua no se puede estudiar de manera aislada, segmentada como categorías gramaticales independientes. Por ende, debemos analizar el texto conversacional como un todo y ver cómo los hablantes hacen uso de las unidades lingüísticas marcadores discursivos por medio de la coherencia y la cohesión, para comunicarse asertivamente. Voy a ir resumiendo, que el tiempo se iba acabando. Bueno, una contribución a la comunidad académica, el libro que se publicó en 2011, Marcadores Discursivos. En 2016, el libro de Cartagena de India, de 1500 páginas, y se presentó el proyecto Presea con la Universidad Alcalá de Henares,
y el trabajo que se viene haciendo ahora para el FAL sobre el estudio de los marcadores de la parte didáctica. Perspectivas y retos pendientes. Considero que este trabajo no solo daría aportes al campo lingüístico, sino también al campo educativo. A través de la sociolingüística educativa, pues esta investigación podría responder a algunos interrogantes como por qué los marcadores ayudan a la cohesión del discurso, cómo operan los operadores del discurso, cómo se logra tener éxito en la conversación, cómo fortalecer la competencia comunicativa de los educandos. Entre las investigaciones relacionadas con la sociolingüística educativa encontramos Silva Corbalán, Polide, Moreno Fernández y en Colombia a la doctora Ligia Ochoa. Perspectivas y retos pendientes. También es interesante realizar un estudio de marcadores entonces porque un mismo marcador puede presentar diferentes variantes o usos en un contexto lingüístico. Muchas gracias. Para que la visiten para el FAL. ¿Qué fecha habíamos? Del 5 al 7 de noviembre los esperamos en Cartagena. Por allá estaremos. Felicitaciones, profesora. Abrimos entonces el espacio de 4 minutos para preguntas. Bueno, profesora Lilian, interesante su trabajo. Tal vez se me ocurría que el discurso o la categoría de entonces como polémico, aquí comentando con la doctora Mireya, también la arrastramos un poco en el aula de Pereira. Entonces de pronto se podría ampliar la búsqueda considerando como la variable del discurso referido, porque en últimas esa es la variable que de pronto como que provoca que se genere el otro punto de vista que se contrasta allí. Yo creo que se podrían hacer estudios comparativos, ya que hay una muestra, podríamos unirnos y hacer un trabajo de comparativo. Yo creo que es lo que viene ahora, nos toca desde Preciada Colombia. Lo mismo con el corpus de Tunja, el profesor Donald Calderón. El entonces en la comunidad de habla tunjana es muy marcado y cumple unas funciones que tú bien mencionas, y también permite entender que el marcador discursivo, por ejemplo conversacional o demás, adquiere unas funciones que son, o sea, tiene unas funciones, es polifuncional. Sí. Y puede tener varias funciones en el mismo contexto enunciativo. Entonces sería chévere pues, uniendo las 3 universidades y el reto de y la de Valledupar. Acá tenemos a Alex que recogió material de Presea Barranquilla. Pero entonces Ale, te conocía de nombre, ya te conocía. Pero entonces. Muy famoso, Ale. ¿Y entonces pero qué? ¿Y el entonces qué? Esa también como, Entonces, bueno, eso es también otro, lo que lo acompaña, y que el programa What is Me, que como el profesor Quiroz acá nos ayudó, toda esa parte también desde la lingüística computacional, también nos arroja esos datos, que sería también, que no lo hice en la tesis, pero que el programa What is Me es excelente porque me lo pone por informante Celso y me pone cuántas veces lo acompaña. Pienso que voy a anotar todo eso porque yo creo que uno termina una investigación de tesis doctoral, pero nunca logra Es el comienzo. hacer. Ahí con el Instituto Exactamente. Cali Cuervo ahora estamos tratando desde las entrevistas tomar como el acento, la parte de entonación. Entonces creo que es un reto a seguir. Sí, entonces qué, pero entonces, pues Entonces, en nuestra ¿qué? región, entonces qué. Entonces, ¿qué?